Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Hoy es domingo 21 de agosto y damos gracias a Dios porque en su voluntad, pues ya este año 2022, pues queda poco tiempo, ¿verdad?, para que se termine. Pero nosotros nos hemos sentido bendecidos porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hoy, pues, que como parte de la oración estaremos recibiendo el estudio. Yo le he puesto como título el Dios que bendice nuestras familias, ¿verdad? El Dios que bendice nuestra familia. Y el propósito es que tengamos en cuenta que cuando Dios llega a nuestras vidas, también como parte de nuestras vidas, o sea, como parte de su bendición, está el proveer cuidado y también bendecir nuestra familia. Vamos a estar viendo de manera sencilla y de manera clara, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, cómo nosotros también, ¿verdad?, podemos recibir ese bien y nuestra familia. Porque el propósito del ser humano es crear su familia, tener su vida, pero también hacer la vida de la familia. Es una bendición que Dios nos otorga a todos, especialmente cuando tenemos la dicha de ser padres, ¿verdad?, y de proveer cuidado para nuestros hijos. Pero bueno, tengamos en cuenta esto. Quiero comenzar leyendo esta parte en Deuteronomio 6, que dice, Deuteronomio 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Es una bendición realmente gozar del bien de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer cosas. Yo puedo pensar, hace unos años atrás, cuando no teníamos el acceso a la tecnología que hoy tenemos, tal vez podamos decir, entre comillas, que era más fácil. Pero hoy, aún así, usando la tecnología, porque en parte de la tecnología está todo, hay música, hay conocimiento de la palabra, para los niños también, hay muñequitos, hay canciones. Mi pregunta es, ¿qué alimento le estamos dando a nuestros hijos? Tal vez en medio de esta sociedad, lo más importante en este siglo para nosotros, ¿cuál es? Según el país que vivamos, no importa el país que vivamos, todo se trata en cuanto a cómo tú, ¿verdad?, le das a tus hijos el bien de que ellos disfruten de las bondades de Dios en su vida. Y cuando hablo de las bondades de Dios, me refiero al sentido espiritual. Recuerden que siempre enseño que cuando usted tiene mente del reino, la parte, ¿verdad?, espiritual bendice la material. Y ya un texto que me gusta mucho mencionar se encuentra allá en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Vemos que está condicionado, que el favor de Dios está presto en la misma medida que tú y yo estamos cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, su favor, su bien, su sabiduría y también sus bondades, e incluso en la salud, estarán sobre nosotros. O sea que, aunque tengamos circunstancias,
siempre existirá la manera para que la salud también llegue a nuestras vidas, en sus propósitos y en su voluntad. Hoy lo que estamos hablando es referente a cómo nosotros podemos recibir todo el bien. Entendemos que en esta parte Dios, por medio, ¿verdad?, del profeta, pues se dirige directamente aquí, al pueblo de Israel. Y le está hablando por medio, ¿verdad?, de Moisés. Y lo dice, en primer lugar, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Cuántos dioses existen en la cultura de este mundo? De hecho, muchas naciones tienen sus propios dioses. Pero aquí estamos hablando de una nación única, constituida por Dios, también establecida por Dios, y con situaciones en las cuales se involucraba el poder de Dios en su vida, porque Dios mismo era su creador, ¿verdad? El pueblo de Israel, que nació allí cuando estaban prisioneros, ¿verdad? Y Él los sacó. Qué bueno que desde antes, cuando Jacob, hay una historia maravillosa. Pero aquí estamos viendo, y parte de esa historia, pues un día podremos hablar de ella. Lo importante es que ya está constituido este pueblo, y es un pueblo especial para Dios. Y Él les dice, ¿verdad?, que Él es nuestro Dios, uno es. Qué bueno que también yo lo pude entender. Y Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios del principio, pues también yo lo he hecho Dios, o sea, se ha constituido como Dios mío y Dios de mi familia. Ya en estos tiempos, habiendo comprendido, ¿verdad?, el llamamiento por medio de nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio manifestado en su palabra. Ahora bien, Él sigue diciendo, y amarás a Jehová tu Dios, ya es mi Dios, de todo tu corazón. Le damos el corazón realmente a Dios. Tiene Dios el primer lugar en nuestro corazón. Y dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo pregunto esto, ¿es el Dios creador de los cielos y de la tierra? ¿Es aquel que tú y yo proclamamos nuestro Dios? ¿Es realmente el dueño de nuestro corazón, de nuestra alma? Todas nuestras fuerzas las ponemos en bien de honrarlo a Él. Es importante que meditemos en esto, porque a veces, pues, el propósito de Dios es que nos acerquemos a Él para que Él también se acerque a nuestra familia. Vamos a profundizar más adelante. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tiene que estar constantemente. Si está en mi corazón, ¿verdad?, seguramente que viene en mi mente, porque mi mente controla los deseos, instintos y todas esas emociones que se reflejan en donde, en el corazón. Cada vez que la Biblia habla de corazón, también nos relaciona con la mente. Así, cuando habla con el alma, habla de aquello que una vez estuvimos explicando. También habla de aquella parte más intrínseca en la parte de uno, que tiene que ver también con lo relacionado con nuestra mente. Una persona, es obvio, ¿verdad?, cuántas personas en este mundo, pues cuando pierden su mente, no saben qué hacen, ¿verdad? No tienen razonamiento, no tienen sentimiento. Es necesario que entendamos eso. Pero dice aquí, y la repetirás a tus hijos. ¿La repetirás a quién? A tus hijos. Necesitamos saber esto. Si yo la tengo, debo dárselas también. ¿A quién? A mis hijos. Mis hijos. Si tú la tienes, la compartes con tus hijos. ¿Tienes tiempo para entre semana orar, meditar la palabra? Para cada día orar, aunque sea levantarse al acostarte.
Le dedicas tiempo a tus hijos para que ellos puedan conocer de la palabra de Dios. Y ya cuando son pequeños es más fácil, pero cuando son grandes, ¿de qué hablamos con ellos? ¿Qué compartimos con ellos? ¿Cómo lo animamos a ellos? ¿Cómo lo enfrentamos a ellos con este mundo, con la realidad de sus vidas, de sus situaciones, de las enfermedades, de lo que les rodea? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dando nuestra propia opinión o buscando siempre de Dios? Para que Dios les ayude o dirigir sus vidas y sus mentes a Dios. Yo me alegro y me siento bien cada vez que mis hijos me dicen, papi, ora. Para mí es una bendición pues poder orar con mis hijos. Es una bendición poder orar en familia. Es una bendición cuando podemos comer y decir gracias a Dios y tener ese momento como familia, pero dedicado a Dios. Es una bendición, pero dice y la repetirás. Sí, yo no sé hacer otra cosa que hablar de Dios, porque vivo en Dios, con Dios y para Dios. Y Dios ha hecho de mi vida todo. Y me ha dado el bien, por supuesto, en mi vida, pero en mi matrimonio, también en mis hijos, en mi familia y todo. En todas las cosas Dios está presente. Y Él quiere llamarnos a esto porque es el propósito de esta enseñanza. Tener a Dios claro, pero que su bendición en real llegue a nosotros. Pero dice también, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, no solamente, sino en el trabajo. El pueblo de Dios trabajaban juntos, lo tenían todos juntos, y dice, y también, ¿verdad? Cuando estén fuera, hablen. Pero también dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y va más allá, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bueno tener un lugar en tu casa que cuando tú puedas mirar, se refleje, ¿verdad?, el bien de Dios en tu vida, porque eso es lo que deseas. Cuando una persona llega a un lugar y puede mirar la casa, lo que esté alrededor va a estar mirando, wow, ya habrá algo que indique que en esta casa se alaba a Dios. Hoy en día he escuchado que muchas personas pues se animan a escribir propósitos y cosas buenas. En mi casa, y yo prefiero, ¿verdad?, hacer esto, tener lugar donde se represente, ¿verdad?, la gloria de Dios sobre mi vida y sobre mi familia. Hay mucho bien, pero ese bien viene implícito si tú y yo somos capaces, ¿verdad?, de recibir las bondades de Dios. Tenemos que entender que cada día habrá momentos en los cuales cuando tenemos la bendición de nuestras vidas, podemos dejar a Dios atrás. Aquí mismo en Deuteronomio 6, del 10 en adelante, dice, cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacie, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre también jurarás. Claro, ya en el Nuevo Testamento dice, no juréis por el cielo y por la tierra, dice Cristo. Pero aquí estamos hablando de esta consagración especial. Y yo veo esto así, de esta manera, en mi opinión. Cuando Dios
es capaz de llevarnos, a mí me trajo a esta gran nación, bendito sea, pero también te puede llevar a una gran ciudad, o puedes entrar y recibir el bien de un buen trabajo. Todos los días, de una manera u otra, Dios nos está introduciendo cada vez que nos da la vida para recibir las cosas de este mundo. Pero aquí, en el punto específico, Dios iba a sacar a un pueblo que había sido esclavo por más de 400 años, y lo iba a llevar a un lugar especial, con un propósito especial. Vuelvo a repetir, en mi caso, yo veo que Dios ha obrado en mi vida, me ha bendecido, pero dice, cuídate de no olvidarte. Sí, y yo no me olvido. Yo no me olvido cuál es mi condición de vida en este mundo. Tampoco me olvido cuál es mi condición como alguien creado. Tampoco olvido a quien debo dar la gloria y la honra. Tampoco olvido todas las cosas que Dios hace por mí. Claro que tengo esto en mente. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hace con el propósito de que podamos mostrarles a otros que Él vive en nosotros y que puede servirles también como Dios y Señor. Sí, nunca te olvides. Lamentablemente, muchos, cuando en sus propias naciones pues logran un poco de bienestar, se olvidan de Dios. Y otros se alejan tanto que practican cosas, ¿verdad?, que saben que desagrada a Dios. Otros regresan atrás al pecado. Y he visto como muchos buenas personas y buenos hermanos cristianos fieles han llegado a esta nación y han dejado a Dios atrás. Se han ido por el afán, se han ido por la ansiedad, se han ido por los bienes. Lo he visto, y he visto cómo al pasar del tiempo, sus vidas, sus hijos, su familia, pues, ¿verdad?, tienen una batalla más grande porque se olvidaron del Dios que obró en sus vidas. Con este estudio lo único que quiero es animarte. Tú tienes que hacer tu parte. Tu parte no es controlar tu familia. Tu parte es recibir la gloria de Dios en tu vida. No te olvides nunca de Dios y recuerda siempre eso. Dios debe ser el centro en tu vida, pero también de tu familia, porque Él es el Dios que nos ayuda, que nos guarda, que nos bendice. Es momento de que podamos tomar, ¿verdad?, podamos pensar, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo podemos alcanzar el bien en mi familia? Dios bendice la familia. ¿Tú puedes decir eso? ¿Fue propósito de Dios que se destruyera tu matrimonio? ¿Fue propósito de Dios que se destruyeran tus hijos? ¿Fue propósito de Dios que hoy no tengas familias? No. Dios va obrando con nosotros todos los días de nuestras vidas. Sí, es difícil mantenerse como cristiano, sí. Son muchas las batallas, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a perseverar y muchos no perseveramos. Pero la parte buena es que en Cristo Jesús tenemos una nueva oportunidad. La familia puede ser bendecida. ¿Cómo puede ser bendecida? Viviendo, ¿verdad?, bajo la gracia de Dios, con el amor de Dios, viviendo con lo suficiente, aceptando la voluntad de Dios en su vida y alcanzando los estándares como cristianos. Y yo me preocupo por eso. En momentos difíciles de mi vida, donde he visto que por alguna razón
las circunstancias, ¿verdad?, se ponen difíciles y el medio que nos rodea no es un medio que nos ayuda a crecer y a estar cerca de Dios. Siempre recuerdo, ¿verdad?, la enseñanza, la parte en la cual, pues, así estuvo Josué. Dice Josué en 15, perdón. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La única forma que Dios bendice nuestra familia es tener claro quiénes somos y poder mantenernos firmes en esta lucha que día a día libramos en todas partes del mundo. No es la condición económica la que define nuestro cristianismo. No es la situación política, no es la vida social, no. Es la situación tuya y el Dios que te bendice y te creyó. No podemos sentirnos cómodos, no podemos sentirnos satisfechos, no podemos sentirnos agradecidos, no podemos sentirnos felices si en algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos alejado de Dios y nuestra familia, y por consiguiente sus hijos y sus familiares también se alejaron. El único temor que tengo en la vida es perder el favor de Dios sobre mí, sobre mi familia. Dios bendice nuestra familia. Dios quiere bendecirla, Dios quiere cuidarla. La decisión está en ti y en mí. La decisión es de nosotros. La palabra de Dios nos habla claro. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Una vida corta o una vida eterna en Cristo Jesús? ¿Qué deseas a tus hijos? He ahí. Dios puede cambiar las cosas en tus hijos y en tu familia. Él nos ha llamado a eso. ¿Cómo Dios puede hacerlo? No lo sabemos. Pero tienes que mantenerte siempre cerca de Él. Llegar hasta donde está Él. Orar por tus hijos, por tu familia. Si tu matrimonio está al borde de derrumbarse, no dejes que se derrumbe. No, Dios no está de acuerdo con eso. Si tus hijos y tu relación con tus hijos está al borde de quebrarse, no dejes que se quiebre. Pídele fuerza a Dios, tú no la tienes. Reconoce por qué o en qué momento tus hijos, ¿verdad?, se alejaron. Recuerda, la sociedad no tiene poder sobre la familia, porque la sociedad es el lugar donde tú vives. Pero si tú enseñas a tus hijos ese principio, aún de Josué, y hoy los míos, serviremos a Jehová. Cuando nadie sirva a Dios, cuando nadie sea consagrado, cuando nadie haga la voluntad de Dios, hágalo usted. Instruya a su familia, porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Es difícil a veces, yo lo sé, pero no es imposible. Para terminar, demos gloria a Dios. Y recuerda, Dios quiere cuidarte a ti y cuidar a tu familia, pero no con los problemas materiales, sino con la bendición de su gloria y su favor. No es el bien material lo que define nuestra condición humana. Es la gloria de Dios sobre nosotros. Deseo que Dios te bendiga. Feliz semana. Mi único deseo sincero cada vez que predico es que te vaya bien a ti y a los tuyos, y mostrarte algo en lo cual tú puedas tener mente de reino. Su favor sea contigo por siempre y para siempre y con los tuyos. El Señor te guarda. Recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. Amén.